La vía extrapiramidal es una compleja red sináptica. Se conoce como, es mucho más antigua que la vía piramidal, y su función es el control de los movimientos involuntarios, automáticos y reflejos, y control de la coordinación de los movimientos, del tono muscular y la postura y el equilibrio. Ojo, se dan cuenta que la vía extrapiramidal, así como la cerebelosa, también la postura y el equilibrio. Ojo, entonces el cerebelo no es el único que controla estas características, también lo hace la vía extrapiramidal. Pero la vía extrapiramidal además controla los movimientos involuntarios, automáticos y reflejos. Se origina en la corteza cerebral, la vía extrapiramidal. Es la base morfológica de la integración motora entre la corteza cerebral, el cerebelo y la médula espinal. Por lo tanto, es un intrincado sistema que integra los movimientos, la actividad refleja y el tono muscular. Sus alteraciones provocan trastornos de los patrones del movimiento, como por ejemplo en el Parkinson. Pero las alteraciones de la vía extrapiramidal no producen parálisis, no producen déficit motor. Por lo tanto, no va a haber síndrome de primera neurona motora, ¿no? Sino más bien es un síndrome de la vía extrapiramidal. Entonces hemos dicho que es un conjunto de vías motoras que incluyen los circuitos medulares del tronco encefálico, cerebelo y corticales, y tienen fibras que provienen de la corteza motora y se conectan con varios núcleos de la base, especialmente con el núcleo caudado, el putamen, los núcleos vulvares, que son el núcleo rojo, la sustancia negra y la formación reticular, y los núcleos mesencefálicos, y terminan en el asta ventral o anterior de la médula espinal. Entonces, en la vía extrapiramidal, las lesiones se van a manifestar por alteraciones en los movimientos, en la calidad de los movimientos, alteraciones en el tono muscular, va a aparecer lo que se llama la rigidez, y aparición de temblores también. Y enfermedad característica, la más conocida es la enfermedad de Parkinson. En el sistema extrapiramidal se van a distinguir varios núcleos interiores, ¿no? Así como el cerebelo tenía sus núcleos, el cerebro también tiene sus núcleos de la vía extrapiramidal, como son el cuerpo estriado, que está constituido por el núcleo caudado y el putamen, el globus pallidus, el núcleo subtalámico, el núcleo rojo y la sustancia negra o núcleo negro. También hay núcleos integradores, como son los núcleos talámicos, los núcleos vestibulares, la formación reticular, y el más importante es el cerebelo, ¿no? Son núcleos integradores con la vía extrapiramidal. Estos núcleos integradores programan las respuestas motoras de tipo automático y de tipo asociado a los movimientos voluntarios. Es decir, van a integrar la vía extrapiramidal con la vía piramidal. Y ahí vemos los diferentes núcleos, ¿no? En diferentes colores. Acá tenemos, ¿no? Núcleo caudado, ¿no? Tenemos el putamen, globus pálidos en su interior, el tálamo, que son ya núcleos de integración, ¿no? Y los diferentes núcleos a nivel de la sustancia reticular y el núcleo rojo y la sustancia negra que está en el mesencéfalo. Acá lo vemos más claramente, ¿no? El núcleo caudado, el tálamo, globus pallidus, el hipotálamo, acá está el núcleo subtalámico, la sustancia negra y el núcleo subtalámico, ¿no? Los más conocidos. Y y hay vías que nacen de la vía extrapiramidal y que se van a conectar con la médula espinal a través de diferentes tractos motores, ¿no?
que van hacia tractos vestíbulo-espinales, tectoespinales, ¿no? Rubroespinales, retículoespinales, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la parte motora que está en esta zona. Y a su vez va a haber vías aferentes también que llevan de la parte periférica hacia lo que es los ganglios basales, ¿no? Siendo las vías espinotalámicas, ¿no? Generalmente. Las espinocerebelosas que van al cerebelo y las que van por los cordones posteriores, ¿no? Todas son las vías sensitivas aferentes. Bien, en cuanto a los ganglios basales de la vía extrapiramidal, vemos que tienen un circuito con la corteza motora. Entonces, la corteza motora emite fibras que van hacia el núcleo subtalámico y del núcleo subtalámico van hacia el globus pallidus en su porción medial y a la sustancia negra reticular. A su vez van a estimular al tálamo y el tálamo a su vez estimula a la corteza motora, formándose un circuito directo, digamos, ¿no? Y hay otro circuito que es el de la corteza que va hacia el putamen, del putamen va hacia el globus pallidus, hacia el núcleo subtalámico y luego sigue el mismo circuito, otro que va del putamen directo hacia el globus pallidus y finalmente del tálamo hacia la corteza. Como ven siempre a estos dos circuitos directos e indirectos, todos nacen en la corteza y terminan en la corteza y pasan todos por el tálamo. Unos en forma directa, otros en forma indirecta. Algunos son circuitos excitadores, otros son circuitos inhibidores y algunos van a utilizar, digamos así, neurotransmisores excitatorios como el glutamato o inhibitorios como el GABA, ¿no? Y la dopamina, que es la más importante de todas, ¿no? Entonces, estas dos vías excitatorias e inhibitorias van a regular el movimiento extrapiramidal y regular el movimiento de la vía piramidal en sí, ¿no? ¿Qué alteraciones van a producir? Se producen cuando se lesiona la vía extrapiramidal. Hemos dicho, por ejemplo, pueden aparecer temblor, pero el temblor que aparece de la vía extrapiramidal es un temblor diferente al temblor del cerebelo. El temblor de la vía extrapiramidal es un temblor al reposo, rítmico y oscilante y más pequeño, de amplitud más pequeña. Puede aparecer cambios en el tono muscular como rigidez. Puede aparecer lo que se llama bradicinesia, que es lentitud en los movimientos. A estos tres, temblor, rigidez y bradicinesia, se le conocía antes como los síntomas motores del síndrome parkinsoniano. El síndrome parkinsoniano entonces tiene estas tres alteraciones motoras: temblor, rigidez y bradicinesia. Y sabemos que en el caso de la enfermedad de Parkinson, la lesión está fundamentalmente en la sustancia negra que está ubicada en el mesencéfalo, donde hay neuronas dopaminérgicas. Pueden aparecer también movimientos involuntarios, como por ejemplo la corea cuando se afecta el núcleo caudado en la enfermedad de Huntington, el hemibalismo cuando se afecta el núcleo subtalámico en algunos casos de infartos cerebrales, la tetosis, que es otro movimiento, los tics, las distonías, las disquinesias. Todos esos son movimientos involuntarios. Ya los veremos después. Y acá tenemos el más conocido, que es la corea, ¿no? El movimiento coreico. El movimiento coreico es un movimiento involuntario de flexo, extensión, rotación y pronación de los brazos y piernas que le impiden al paciente estar quieto. Antes se le llamaba el mal de San Vito, porque en San Vito, San Vito era un santo que probablemente haya tenido ese mal o en esas zonas. Entonces,
A partir de ahí nació lo que se llamó el mal de San Vito, ¿no? El San Vito. Y aparecen estos movimientos coreicos de flexo, extensión en los brazos, en las piernas, que son involuntarios y difíciles de controlar. Es una corea. Generalmente la enfermedad más común de esto es la enfermedad de Huntington o corea de Huntington. El hemivalismo son movimientos más amplios, vamos a verlos. Y las llamadas distonías. La distonía es un síndrome neurológico caracterizado por la presencia de movimientos involuntarios giratorios, sostenidos, repetitivos, con contracción de músculos oponentes de velocidad variable que causan posturas de torsión. Entonces, una característica de la distonía es que tenga velocidad de contracción variable, pero los movimientos son sostenidos. El patrón o postura es constante en el paciente. Compromete una o más regiones corporales. Empeora con el movimiento voluntario. Varía con cambios en la postura. Empeora con el estrés y la fatiga. Y hay trucos sensitivos que mejoran al paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos la distonía del calambre del escribiente que le llamamos. O sea, es aquella distonía que aparece cuando el paciente va a escribir, solamente cuando escribe. No puede, durante la escritura aparece un movimiento involuntario que le impide escribir adecuadamente. Otra distonía característica es la distonía cervical, o más conocida como, bueno, retrocolis, laterocolis, hay unas como tortícolis espasmódica, pero más es una distonía cervical, donde los músculos de el cuello generalmente y de la cabeza sufren procesos de torsión o lateralización o hacia adelante, hacia atrás, o una postura mixta de diferentes alteraciones, ¿no? Tenemos la distonía de miembros, sea de miembro superior o de inferior, ¿no? Que pueden darse. Y hay también distonías relacionadas a la ejecución de instrumentos o de algunos deportes. Por ejemplo, la distonía del violinista o la distonía del que rema, etc. Puede haber muchos tipos de distonías. Pero la más común es la distonía cervical, ¿no? Como vemos acá en este caso. Pero acá este paciente no solamente tiene lateralización de la cabeza, sino también elevación de los brazos y de las piernas. Probablemente sea una distonía mixta, tanto segmentaria, tanto de cuello como de brazos, ¿no? Con posturas anómalas. Acá tenemos un retrocolis característico, ¿no? Una postura, una distonía de contracción de músculos del cuello hacia atrás de la cabeza, ¿no? El retrocolis muy característico. También existen otros movimientos involuntarios, como los blefaroespasmos, por ejemplo, ¿no? Los espasmos de cuando el paciente no puede abrir los ojos continuamente y está cerrándolos y no puede ni leer, no puede hacer ninguna actividad porque se contraen los músculos sostenidamente, ¿no? O sea, puede ser unilateral o bilateral. Y finalmente vamos a hablar sobre el síndrome más importante, que es el síndrome parkinsoniano de la vía extrapiramidal. El síndrome parkinsoniano o parkinsonismo también se caracteriza por alteraciones motoras muy características, como por ejemplo la mala postura, postura en curva. El paciente comienza a tener temblor, fundamentalmente en las manos al reposo, pero también puede ver en el resto del cuerpo, en la cabeza sobre todo. Su facies es una facies de un rostro sin expresión o facies inexpresiva, o cara de máscara, algunos le dicen. La columna está rígida, por lo tanto la postura es en flexión, el codo está flexionado, se inclina el tronco hacia adelante y la oscilación de los brazos está reducida, de tal manera que cuando el paciente camina no balancea los brazos y hay temblor en las piernas, la rodilla también está ligeramente flexionada y los pasos son pasos con pasos cortos.
Cuando el paciente quiere iniciar la marcha, tiene lo que se llama el freezing, o sea, no puede iniciar la marcha, le cuesta iniciar la marcha. Y una vez que inicia la marcha, camina a pequeños pasos y rápidamente, de tal forma que no puede desacelerar, no puede parar el movimiento, tendiendo a caerse. Esto se llama la marcha festinante, ¿no? Pero no solamente el síndrome parkinsoniano se caracteriza por alteraciones motoras. Hemos dicho que la vía extrapiramidal también tiene que ver con la parte cognitiva. Y vamos a ver que el paciente con síndrome parkinsoniano puede hacer algún grado de deterioro cognitivo, puede hacer alteraciones del humor, puede estar deprimido, ¿no? Puede tener en fases avanzadas, inclusive puede llegar a ser demencia. Y aquellos como un síndrome en general, porque recordemos que si bien es cierto que el síndrome parkinsoniano se presenta fundamentalmente en la enfermedad de Parkinson, no es la única enfermedad que produce síndrome parkinsoniano. Hay otras enfermedades como las atrofias multisistémicas y otras más llamadas Parkinson Plus, que además cursan con síndrome parkinsoniano. Y acá tienen la enfermedad de Parkinson, ¿no? Síntomas motores como temblor, rigidez, inestabilidad en la postura y bradicinesia. Esos son los 4 síntomas fundamentales: temblor, rigidez, bradicinesia, o sea, lentitud en el movimiento, inestabilidad postural. Entonces el paciente va a tener alteraciones en la coordinación y el equilibrio y tiende a caerse rápidamente. Pero hay otros síntomas, como dijimos, disminución del parpadeo, tienen una voz baja, monótona, puede haber deterioro cognitivo, falta de expresión facial, dolor muscular, postura encorvada, dificultad para tragar, lo hacen pero en forma lenta, todos sus movimientos son lentos. Hay trastornos de ánimo, depresión, ansiedad, postura encorvada, baja de la presión, se les tiende, son pacientes que tienden a hacer hipotensión, sobre todo hipotensión ortostática al levantarse, y trastornos en la marcha, ¿no? Marcha lenta con arrastre de los pies, imantación, es decir, se pegan al piso, no pueden iniciar la marcha. Y finalmente, ¿qué son las discinesias? Las disquinesias son movimientos de torsión o contorsión involuntarios que son causados por medicamentos. Por ejemplo, la dopamina, ¿no? Que son medicamentos dopaminérgicos. Usualmente aparecen en el lado del cuerpo que está más afectado. Por ejemplo, los pacientes que reciben Parkinson de medicamentos dopaminérgicos en altas dosis pueden desarrollar discinesias que pueden involucrar el cuello, el tronco, etc. Y acá vamos a ver un ejemplo de eso, ¿ya? Un momentito. La última parte que son las mioclonías. Las mioclonías son movimientos súbitos, bruscos, breves, tipo sacudidas, que producen contracciones musculares involuntarias de inhibición originados en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico.